El cultivo de la fresa bajo condiciones edafoclimáticas de zonas llanas orientales de Cuba. Resumen, la investigación se realizó en la CPA René Vallejo en Yara Arriba, municipio Yara, y abarcó el periodo de noviembre del 2012 hasta abril de 2014. Como objetivo general, el autor propone elaborar un manual preliminar de procedimientos para el cultivo de la fragaria, fresa, en áreas productivas con determinadas condiciones edafoclimáticas, que sirva de material de consulta constante por trabajadores, técnicos y directivos en el manejo y conducción de este cultivo. Para ello se realizó un análisis estadístico de las variables de estudio asociadas con el cultivo de la fresa y se determinaron los valores óptimos de cada una de ellas. El instructivo técnico define los requerimientos del cultivo, lo que contribuye a la obtención de buenos rendimientos e implicaciones medioambientales al definir las cantidades óptimas de insumos. Por ser un cultivo foráneo, desarrollarlo en el país tiene importancia económica en la sustitución de importaciones y en la incorporación a las opciones dietéticas de nuestra población. Introducción. La fresa tiene gran cantidad de especies. Antes del descubrimiento de América, en Europa se cultivaban principalmente las especies Fragaria vesca, Fragaria alpina, de tamaño pequeño pero de excelente calidad organoléptica. Con el descubrimiento de América se encontraron dos nuevas especies de mayor tamaño, una en Chile, Fragaria chiloensis, y otra en Estados Unidos, Fragaria virginiana, que por su tamaño, se les llamó fresones. Fueron llevadas a Europa e hibridizadas. Actualmente estas fresas grandes o fresones dominan el mercado y son producto de una serie de cruces. La planta es pequeña, de no más de 50 centímetros de altura, con numerosas hojas trilobuladas de pecíolos largos, que se originan en una corona o rizoma muy corto, que se encuentra a nivel del suelo y constituye la base de crecimiento de la planta. En ella se encuentran tres tipos de yemas, unas originan más tallos, que crecen junto al primero, otras los estolones, que en contacto con el suelo emiten raíces y forman nuevas plantas, y el tercer tipo de yemas, forman los racimos florales cuyas flores son hermafroditas y se agrupan en racimos. Lo que se conoce como fruta de fresa es en realidad un falso fruto, producto de engrosamiento del receptáculo floral. Sobre ese falso fruto se encuentran gran cantidad de semillas pequeñas, que son frutos verdaderos llamados aquenios. Las raíces de la fresa son fibrosas y poco profundas. La planta de fresa es perenne ya que por su sistema de crecimiento, constantemente está formando nuevos tallos, que la hacen permanecer viva en forma indefinida. Clima y suelos. La planta de fresa es termo y fotoperiódica, o sea que su crecimiento depende de las condiciones de luz y temperatura. Las altas temperaturas y los días largos, más de 12 horas de luz, provocan crecimiento vegetativo excesivo. Las bajas temperaturas y días cortos inducen floración. Aun cuando se le puede ver creciendo desde 600 metros o menos, la zona apta para producción de fruta se ubica entre los 1.300 y 2.000 metros. En condiciones donde todos los días tiene menos de 12 horas de luz, el factor determinante para producir fruta es la temperatura óptima, que en promedio de 14 C, pero se adapta bien entre los 15 y 29 C. Como la planta de fresa tiene un sistema radical que en un 80% o más se ubica en los primeros 15 centímetros del suelo, los suelos para el cultivo de fresa no tienen que ser muy profundos. Deben ser livianos, preferiblemente arenosos y con muy buen drenaje. Los suelos volcánicos con buen contenido de materia orgánica, típicos de las partes altas, se comportan en buena forma para este cultivo. En pH debe estar entre 5,5 a 6,5 y el suelo debe tener buena fertilidad. Zonas de cultivo y épocas de siembra. La fresa se puede sembrar en cualquier mes del año. Sin embargo, las pruebas realizadas indican que lo más conveniente, para todas las zonas de producción, es sembrar en los primeros meses de la época lluviosa, mayo, junio y julio. De esta forma, la planta alcanza un buen desarrollo y empieza a producir en los primeros meses de la época seca, noviembre y diciembre, con lo que se logran dos objetivos importantes: tener una planta bien desarrollada para el inicio de la producción y obtener la mayoría de la cosecha en época seca y con la mejor calidad. Si se siembra durante la estación seca, la producción se obtiene en la época lluviosa, por lo que se presentan mayores problemas fitosanitarios en la planta y en la fruta. Además, disminuye la producción y la fruta se ensucia. Variedades. Existe gran cantidad de variedades de fresa. Los mejores resultados se han obtenido con las variedades de la Universidad de California. La variedad Tioga fue la primera sembrada comercialmente. Posteriormente fue sustituida por la variedad Douglas, que produce frutas de gran tamaño y resistencia, de mayor producción y más tempranera.
En 1984 se introdujo la variedad Chandler, que es una selección de Douglas, con la particularidad de que su fruta es más uniforme, con menor grado de deformaciones, de menor tamaño pero de mejor calidad. En el primer año de cultivo en Costa Rica, esta variedad mostró ser muy resistente, con gran capacidad de recuperación después de producciones fuertes y menos susceptible al ataque de ácaros, principal plaga del cultivo, que la Douglas. La Universidad de California señala la variedad Chandler como la más productora de todas las que ha producido esta institución. Todas estas variedades mencionadas son conocidas como plantas típicas de día corto. Esto es que su producción de frutas se estimula cuando los días son de menos de 12 horas de luz. Últimamente, la Universidad de California está investigando y obteniendo variedades seleccionadas a partir de una especie de fresa que no responde al fotoperiodo. En 1985, se introdujo en muchos países tropicales la variedad selva, que tiene un comportamiento intermedio entre día corto y día neutro. Produce una fruta de excepcional tamaño y gran calidad y que, según los mejoradores de la Universidad de California, en los próximos años, junto con la variedad Chandler, dominarán el mercado mundial de fruta fresca. Variedad Tioga. Su adaptación es excelente. Es la de mayor distribución mundial. La producción anual depende mucho del manejo y época de siembra. Normalmente está entre 30 y 60 toneladas y entre el 50 y 60% de la fruta cumple las normas de exportación. Es una variedad un poco tardía, ya que alcanza la máxima producción a los 7 meses y la planta es importada. Si es nacional, su máxima producción es a los 4 meses. El tamaño del fruto es grande. Los primeros frutos tienen un tamaño de 12 a 14 gramos. El tamaño promedio para Costa Rica es 8 a 10 gramos. La fruta es muy sólida y resiste bien el transporte. Variedad Douglas. Su adaptación al país es muy buena. Es una selección de Tioga Turf con gran aceptación en el mercado. La producción anual está entre 30 y 50 toneladas. Con buen manejo y época de siembra adecuada, la producción puede aumentar considerablemente. Entre 60 a 70% de la fruta cumple con las normas de exportación si recibe un buen manejo. En cuanto a precocidad, es más temprana que Tioga. Su producción máxima se adelanta 15 días en relación a la Tioga. El tamaño del fruto es muy grande. Los primeros frutos son de 20 gramos o más. El peso promedio está entre 14 y 16 gramos. El fruto, a pesar de su tamaño, resiste muy bien el manejo y transporte. Variedad Chandler. Su adaptación es muy buena. Es una selección de Douglas. Ha dado buenos resultados a diferentes altitudes, desde los 1300 hasta 2000 msnm. La producción anual está entre 30 y 50 toneladas. Con buen manejo y época de siembra adecuada, la producción puede aumentar considerablemente. Entre 70 y 80% de la fruta cumple con las normas de exportación. Su precocidad es similar a Tioga, pero un poco más tardía que Douglas. El tamaño del fruto es muy grande. Los primeros frutos son de 20 gramos o más. El peso promedio está entre 14 y 16 gramos. El fruto es muy resistente, con más fuerte que Tioga y Douglas. Variedad Selva. Su adaptación es muy buena. Por sus características de diámetro, produce bien a diferentes altitudes. Es muy precoz. La planta importada se adelanta hasta 60 días a las variedades de día corto. El tamaño del fruto es grande. El peso promedio es de 12 a 14 gramos. Este fruto es más resistente que Chandler. Entre 70 a 80% de su fruta califica para exportación. Propagación. Aunque la planta de fresa es perenne, como cultivo se considera anual, o sea que se renueva todos los años. Por ser una planta híbrida, no se utilizan sus semillas para propagarla. Su sistema de crecimiento y formación de nueva coronas y estolones permite una propagación vegetativa rápida y segura. Si se utilizan las coronas, se arrancan plantas de 6 meses o más y se dividen en secciones. De una sola planta se puede obtener entre 5 y 6 plantas hijas y se debe procurar que cada sección tenga sus propias raíces. La forma más corriente de propagar este cultivo es por medio de estolones. Utilizando este sistema, con un buen material como planta madre y sembrando en la época adecuada, de una sola planta se pueden obtener hasta 100 plantas hijas. La fresa normalmente se propaga por estolones, obtenidos de plantas madres que han estado sometidas a largos periodos de frigoconservación, característica que estimula un gran crecimiento vegetativo cuando son llevadas al campo.
Si esto se combina con alta temperatura y luminosidad y se siembra en zonas más bajas que las utilizadas para la producción de fruta, el resultado es una mayor proliferación de estolones en menor tiempo. Lo más recomendable es importar las plantas madres entre enero y febrero, después de que hayan estado por lo menos 2 meses en frigoconservación, y sembrarlas en altitudes menores a 1.500 msnm, para obtener las plantas hijas en los meses de junio a agosto, que sembradas inmediatamente, empiezan a producir en diciembre del mismo año. Lo anterior quiere decir que lo recomendable es establecer en lugares a distinta altitud la producción de estolones y la de fruta. Siembra. Se puede sembrar en eras o en lomillos. Sin embargo, por el tipo de tecnología que se aplica al cultivo, como es la utilización de coberturas y riego, lo más recomendable es hacerlo en eras de 70 a 80 cm de ancho y de 20 centímetros de altura. En cada era se colocan 2 hileras de plantas, separadas 40 centímetros entre sí y las plantas a 30 centímetros. Con este sistema se obtiene una densidad entre 50.000 y 55.000 plantas por hectárea. La separación entre eras debe ser de por lo menos 40 centímetros. La planta debe sembrarse a una profundidad tal que el cuello de la raíz quede a nivel de suelo, de manera que no queden raíces expuestas ni la corona enterrada. Manejo de la plantación. Coberturas de suelo. Consiste en cubrir las eras con algún material que impida que la fruta tenga contacto directo con el suelo. La cobertura, a su vez, cumple otras funciones importantes como evita el crecimiento de malezas, aumenta la temperatura del suelo, tiene una vida útil de más de 1 año en el campo, presenta el inconveniente de que a veces produce calentamiento excesivo, quemando frutas y hojas. El polietileno se coloca sobre la era, una vez que ésta se ha preparado totalmente, inclusive con la aplicación de fertilizantes e insecticidas de suelo. Se tensa bien y se prensa a ambos lados de la era con la misma tierra o con grapas de alambre galvanizado. Una vez colocado, se marca la distancia de siembra y se abren huecos de unos 10 cm de diámetro en cada punto, donde van las plantas. Los otros tipos de coberturas, aunque tienen la ventaja de que son mucho más baratas, provocan pérdida de agua, pueden introducir nuevas malezas al terreno y son muy difíciles de conseguir por los grandes volúmenes que se utilizan. Riego. El riego es un actor fundamental en la producción de fresas en las principales zonas de producción. Se dan 2 épocas muy bien marcadas: la seca, de diciembre a abril, y la lluviosa, de mayo a noviembre. La principal cosecha se inicia en noviembre o diciembre y la planta se mantiene en producción durante toda la época seca. Por eso, para aprovecharla es determinante contar con un adecuado sistema de riego. Debido al uso de coberturas de suelo, solo se utilizan los sistemas de riego por aspersión o por goteo. Cuando es por aspersión, se prefieren aspersores pequeños y de gota fina para no afectar la floración. El sistema de riego por goteo que ha dado mejores resultados es el de manguera tipo Baiwa o con doble pared y con salidas de agua cada 25 centímetros. Con este sistema basta una sola manguera por cada era de 70 centímetros de ancho. Fertilización. En general, se considera que la planta de fresa no es muy exigente a la fertilización. Existen resultados indicadores de que no hay respuesta a la aplicación de fertilizantes al suelo. Sin embargo, dado que el cultivo de la fresa es muy intensivo y además es una planta de alta producción, es importante mantener un programa de fertilización para reponer la extracción de nutrimentos y mantener la fertilidad del suelo. En suelos nuevos, que han estado con pastos, no es necesario fertilizar el primer año. Aplicaciones de fósforo, potasio y elementos menores no han dado resultados. La adición de nitrógeno en estas condiciones provoca un gran desarrollo vegetativo que retrasa la cosecha. En suelos con varios ciclos de siembra y sobre todo con pendientes pronunciadas, hay respuesta a la aplicación de nitrógeno en cantidades moderadas. También en fórmulas completas como 10-30-10. En el cuadro 1 se presenta, a manera de recomendación general, un plan de fertilización para usarlo en aquellos terrenos que han sido cultivados anteriormente, o en donde se siembre fresa en forma intensiva. Este plan debe adaptarse a las condiciones de terreno, mediante la interpretación del análisis de suelo respectivo. Cubre la parte superior o lateral del suelo con un fertilizante 10 de octubre de 10 o 12 de diciembre de 12, utilizando aproximadamente 1 libra, 0,45 kilogramos, por cada 50 pies cuadrados, 4,65 metros cuadrados. Aplica el fertilizante mientras las plantas estén secas para evitar dañar el follaje, sacudiendo cualquier residuo que haya caído sobre las hojas. Luego, riega el fertilizante para permitir que el mismo se filtre hasta las raíces. Cuadro 1.
Recomendación general de fertilización para la fresa. Para una densidad de 50.000 plantas por hectárea. Asterisco la fórmula 10-30-10 debe ser con azufre y no con cloro. Más un saco contiene 50 kilogramos de fertilizante. Poda. Por el tipo de crecimiento de la planta de fresa. La producción constante de tallos hace que la planta tome una forma de macolla en donde se acumula gran cantidad de hojas y ramas muertas. Consecuencia también del calor producido por la cobertura de polietileno negro. Esta hojarasca retiene humedad que facilita el ataque de hongos a la fruta y además dificulta la aplicación de plaguicidas, por lo que es necesario eliminarla mediante una poda de limpieza. La poda debe realizarse después de los ciclos fuertes de producción. Se quitan los racimos viejos, hojas secas y dañadas y restos de frutos que quedan en la base de la macolla. Se debe tener cuidado de no maltratar la planta y no se debe podar antes de la primera producción. Al aumentar la penetración de luz a las hojas, así como la ventilación, se acelera la renovación de la planta, facilita la aplicación de plaguicidas y previene el ataque de hongos en la fruta. Plagas de la fresa. Respecto a las plagas y enfermedades que afectan a la fresa, solo se mencionarán las que causan daños importantes en las plantaciones del país. Insectos dañinos y su combate. Jobotos Fillopaga spp. Coleoptera, Scarabeaidae. Los jobotos son posiblemente la principal plaga del cultivo, ya que ataca plantas de cualquier edad y causan daños muy severos. Dañan las raíces y la parte subterránea del tallo, de donde se alimentan. Dependiendo del tamaño de la planta y de la población de jobotos, pueden destruir la plantación. El daño se manifiesta primeramente por un marchitamiento de las plantas, sobre todo cuando hace sol. Posteriormente las hojas se tornan rojizas y si se trata de arrancarlas se observa que están flojas o sueltas de sus raíces, las cuales presentan muestras de haber sido comidas. Si se escarba el suelo, se encontrarán los gusanos. El combate se puede realizar mediante la preparación anticipada del suelo para exponer las larvas y huevos al sol y mediante el tratamiento con insecticidas granulados antes de la siembra. El producto que mejor resultado ha dado es el forato, Timet, a razón de unos 30 kg/diagonal a 30 g/diagonal 20 m, si se aplica antes de la siembra. Uno de los problemas más serios es cuando el daño se presenta mientras la planta está en producción, ya que no se pueden usar productos con efecto sistémico. En estos casos hay que aplicar productos de contacto y procurar que no se contaminen las frutas. Cortadores Prodenia sp, Spodoptera sp, Lepidoptera, Noctuidae. Es una plaga que casi siempre aparece en las primeras etapas de crecimiento, cuando las plantas están formando las primeras hojas. No se puede prevenir, pero se debe revisar constantemente el cultivo para detectar si hay hojas cortadas e inmediatamente hacer aplicaciones de insecticidas. A veces aparecen en el momento de la cosecha, cortan racimos y muerden las frutas, que están en contacto con el suelo. Para el combate de la plaga, si no hay cosecha, pueden usarse productos como carbaril. Si el ataque ocurre en cosecha, hay que guardar las restricciones en el tiempo de espera y usar productos como carbaril o Bacillus thuringiensis o bien cebos con algún insecticida. Vaquitas Diabrotica spp. Coleoptera, Chrysomelidae, atacan las hojas de plantas de cualquier edad. Solo se recomienda la aplicación de insecticidas si el daño es severo. Se pueden combatir con carbaril, guardando las restricciones del tiempo de espera si se aplica en cosecha. Ácaros y su combate, junto con los jobotos, son el principal problema de plagas. Hay dos especies que causan daño en Costa Rica, la araña roja y el ácaro de la fresa. Arañita roja Tetranijus urticae, acariña, Tetranichidae. La araña roja se presenta en cualquier momento, aunque su daño es más severo durante la época seca. Las hojas toman un color bronceado y la planta no crece. En el en vez de las hojas afectadas se pueden encontrar arañitas muy pequeñas que se mueven. El daño aparece primero en las hojas viejas. El combate se debe hacer con los productos acaricidas adecuados y sobre todo bien aplicados, ya que frecuentemente se convierte en un problema muy serio porque no se hacen las aplicaciones en forma correcta. Debe mojarse muy bien la planta afectada, sobre todo por el en vez de las hojas. Cuando las plantas están en cosecha, los productos recomendados son el Dicofol, Keltane y el Propargite, Omite. Si no hay fruta pueden usarse otros como el Oxytioquinox, Morestan, en la dosis indicada en la etiqueta. Ácaro de la fresa Neotarsonemus pallidus, Banks, acariña, Tarsonemidae. Aparece más frecuentemente en plantas viejas, un año o más, o en plantas nuevas que se han obtenido de plantaciones afectadas. El síntoma característico es un encrespado de las hojas jóvenes, en los brotes de la planta.
Este caso no se puede ver a simple vista, por lo que debe diagnosticarse en un laboratorio. Puede destruir una plantación o atacar los frutos, lo que afecta su calidad. El combate se debe hacer muy cuidadosamente, ya que por la posición en que se encuentra en la planta es difícil que los productos penetren. Además, los acaricidas corrientes no tienen buena acción contra esta plaga. Los mejores resultados en su combate se obtienen con el insecticida endosulfán, Tiodan. Este producto es altamente tóxico para humanos, por lo que se debe aplicar por lo menos 8 a 10 días antes de la cosecha y no repetir aplicaciones en lapsos menores de 35 días. El dicofol o el propargite, bien aplicados, pueden dar buen combate y podrían alternarse con el Tiodan en las dosis recomendadas en la etiqueta. Otros ácaros como Brevipalpus puenicis, B. obovatus, ácaros planos, y Tetranijus ludeni también atacan el cultivo. Pueden combatirse con alguno de los siguientes acaricidas: difocol, 0,17 kg y /diagonal A, endosulfán, 0,25 kg y /diagonal A, propargite, 0,20 kg y /diagonal A, y 0,05 kg y /diagonal A. Enfermedades y su combate. Enfermedades de la raíz y del cuello. Las principales enfermedades de la raíz y el cuello de la planta son producidas por Rhizoctonia solani, Phytophthora fragaria y Verticillium albuatrum. Su ataque a veces puede confundirse con el de jobotos, ya que el síntoma inicial es una marchites en horas de mucho sol. Rhizoctonia solani provoca un colapso total de la planta durante la época de cosecha. Las hojas bajas toman un color púrpura y los pecíolos se tornan color café. El cuello de la planta muere y se producen brotes laterales. Las raíces se pudren y toman un color café. La pudrición causada por Phytophthora fragaria, conocida como estela roja, produce enanismo de la planta en los casos severos. En las hojas jóvenes aparece una coloración verde azulada y en las hojas viejas roja, naranja o amarilla. En el ápice de las raíces jóvenes aparece una pudrición que avanza hasta alcanzar las raíces laterales y al cortar la raíz se observa la estela de color rojo. En el caso de la pudrición por Borreseodium alboechum, las hojas externas de la planta muestran una coloración café oscuro en los márgenes y en el área intervenal. Las hojas internas conservan su turgencia y color verde, aunque la planta esté muerta, lo cual la diferencia del ataque de Phytophthora sp en que mueren tanto las hojas jóvenes como las viejas. Para distinguir con certeza, por medio de los síntomas, el agente causal de una pudrición radical, basta con cortar longitudinalmente las raíces y el cuello de la planta. Si la pudrición se manifiesta en los tejidos externos de las raíces y el cuello, el organismo causal es Rhizoctonia sp. Si es en los tejidos internos de la raíz y el cuello, en este caso los tejidos externos permanecen sanos, es producida por Verticillium sp. Y si el daño solo se presenta en las raíces sin ascender al cuello, se trata de un daño por Phytophthora sp. Cuando estas enfermedades aparecen en plantas en estados avanzados de desarrollo o viejas, es muy difícil combatirlas. Algunas veces, podando las plantas, fertilizándolas y aplicando fungicidas a la base se recuperan momentáneamente. Afortunadamente el daño casi siempre aparece en plantas viejas, a no ser que se siembre material infectado. El método más eficiente de combate es la desinfección total del suelo y de las mismas plantas antes de la siembra. El suelo se puede desinfectar con basamid, bromuro de metilo o telone. Si no se hace en forma total, es conveniente que por lo menos el hueco de siembra sea desinfectado con una mezcla de PCNB y Fermate, en la dosis recomendada en la etiqueta, aplicado con bomba manual. Asimismo, las plantas antes de la siembra deben sumergirse en una solución de fungicida venomil o clorotalonil. Enfermedades del follaje. Viruela Mycosphaereya fragaria. Ataca las plantas de cualquier edad, aunque son más susceptibles las plantas nuevas con follaje suculento. Puede ser muy severa en época lluviosa y días nublados, cuando el follaje permanece húmedo. El síntoma inicial es una mancha circular pequeña, hundida, color púrpura en elas de la hoja con el centro color café al inicio y posteriormente gris, rodeado por un halo color púrpura. Estas lesiones aumentan de tamaño hasta alcanzar de 3 a 6 mm de diámetro. Las plantaciones en áreas despejadas, con buena ventilación y sin altas densidades de siembra, 2 hileras, son más fáciles de mantenerlas sanas. La enfermedad se puede prevenir con aplicaciones al follaje de productos protectores como Captan o Cinev. Cuando el problema se hace severo hay que recurrir a otros productos como Venomil. En cosecha, solo puede aplicarse Venomil y Captan. Manchas de las hojas de Anophoma sp. y Jeplocarpan sp. Son dos tipos de manchas de las hojas que aparecen esporádicamente, sobre todo en condiciones de alta humedad.
Dendropoma sp produce grupos de 5 a 6 lesiones circulares de color rojo-púrpura en las hojas en desarrollo, cuyo centro, posteriormente, toma un color grisáceo. Cuando la enfermedad avanza, las lesiones coalescen y toman un color café con forma de letra V y en su centro se pueden observar los picnidios. Diplocarpón sp causa numerosas manchas en forma irregular y color púrpura que pueden alcanzar un diámetro entre 1 y 5 milímetros. Las lesiones coalescen con el avance de la enfermedad, por lo que la lámina de la hoja toma una coloración rojiza o púrpura. Cuando las lesiones envejecen aparecen los acérbulos y la planta toma una apariencia quemada. Si se realiza un buen combate de la viruela, Mycosphaereya sp, automáticamente se combaten ambos patógenos. Mancha angular Xanthomonas sp, causa una mancha muy característica, en forma de ángulos delimitados por las nervaduras de las hojas. Al verla contra la luz se ve translúcida y aceitosa, sobre todo por el envés de la hoja. Esta enfermedad aparece en época de mucha lluvia o en época seca, cuando se riega por aspersión. En algunas ocasiones por el haz de la hoja las lesiones tienen una forma irregular, con una coloración café rojiza necrótica y no dejan pasar la luz a través del tejido afectado, por lo que es difícil distinguirla de las lesiones de Mycosphaereya sp y Diplocarpón sp. Si hay mucha humedad se propaga rápidamente, sobre todo en hojas bajeras. Si el tiempo es seco tiende a desaparecer. Lo que se recomienda es mantener las plantas limpias, sin hojarasca y con buena ventilación. Donde hay riego por goteo el problema es menor. En casos muy serios se pueden aplicar productos a base de cobre, aunque debe tenerse mucha precaución porque bajo algunas situaciones produce fitotoxicidad. Enfermedades de la flor y el fruto. Moho gris Botrytis cinerea. Esta enfermedad ataca las flores sobre todo cuando se presentan periodos prolongados con alta humedad relativa y al fruto durante su desarrollo, maduración y transporte. En el fruto aparece como una mancha amarillenta de consistencia acuosa, que posteriormente se extiende a toda la fruta y se cubre de un polvo gris, que corresponden a las esporas del hongo. En algunos casos esta enfermedad es capaz de atacar hasta el 95% de frutos después de 48 horas de cosechados. Esta enfermedad debe prevenirse mediante la aplicación de productos protectores. Además, debe evitarse el contacto del fruto con el suelo o con frutos y hojas podridas. Por lo tanto, el combate por métodos culturales es muy importante. Deshojas, poda de racimos viejos, cobertura del suelo, riego por goteo y buen manejo en el almacenamiento, empaque y transporte de la fruta en la cosecha. Además, también es importante un punto de corte adecuado. Si la fruta se corta en avanzada maduración, la enfermedad se presenta rápidamente y la fruta no soporta la etapa de comercialización. En el mercado existen varios productos que se recomiendan para prevenir Botrytis sp. La aplicación, sin embargo, debe hacerse considerando las restricciones del caso como periodo entre última aplicación y cosecha, problemas de residuos y aceptación de los productos de acuerdo con el mercado. Pueden utilizarse productos protectores de amplio efecto como el Captan. En casos muy severos pueden usarse productos específicos contra Botrytis sp. Como Vinclozolin, en rotación con fungicidas de tipo protector general, como los mencionados anteriormente. Enfermedades virosas. Existen una serie de enfermedades virosas que forman un complejo virótico que puede ser limitante para la producción de fresas. El combate de estas enfermedades en el campo es casi imposible. El mejor método de evitar estos problemas es estar seguro de sembrar plantas sanas y no mantenerlas mucho tiempo en el campo. Es por eso que se recomienda que todos los años se renueve el material. Aunque en el país no se han hecho pruebas para determinar la presencia o no de virus, sí se ha observado que los productores que mantienen sus plantas en el campo por 2 o más años, ven su producción y la calidad de su fruta fuertemente reducida, por lo que se recomienda cambiarlas. Cosecha, rendimiento. Como ya se mencionó, aunque la planta es perenne, como cultivo rentable debe manejarse en forma anual. El ciclo de cultivo y la producción pueden variar mucho dependiendo de la época de siembra y el tipo de material que se utilice. En condiciones normales, se importan plantas en el mes de mayo, para que después de 6 meses de crecimiento, empiecen a producir frutos en diciembre. Con buen manejo, la planta se mantiene en producción por 1 año, aunque siempre debe cambiarse a los 2 años de edad. Las variedades que se cultivan tienen una capacidad de producción entre 57 /diagonal a /diagonal año. Trabajos a nivel experimental han dado hasta 85 /diagonal a /diagonal año. Si se considera una producción de 50 toneladas, con el sistema de siembra de mayo a junio, es de esperar que esas producciones se distribuyan de la siguiente manera: un 60% entre diciembre, enero y febrero,
un 25% de la producción entre marzo, abril y mayo y el 15% en los meses siguientes hasta octubre. Los primeros meses son más productivos y la fruta es de mejor calidad por su tamaño y uniformidad. Recolección. Debido a que la fruta es altamente perecedera, debe cosecharse cada 3 días y manejarse con mucho cuidado. Una cosa es lo que la planta de fresa está en capacidad de producir y otra lo que el productor está en capacidad de cosechar y comercializar. En un manejo adecuado de la plantación y sobre todo de la fruta, puede estar la diferencia entre cosechar el 90% o el 30% de la fruta que la planta produce. Debe empezarse a manejar la fruta desde antes de su formación y su desarrollo, para que llegue en buenas condiciones a la cosecha. A partir del momento de la cosecha, se inicia otro proceso de gran importancia, como es el de seleccionar la fruta, empacarla, transportarla y almacenarla adecuadamente, para presentar un buen producto en el mercado. Una fruta de fresa cosechada en plena maduración y mantenida a temperatura ambiente, se deteriora en un 80% en solo 8 horas. Por esto debe cosecharse, entre medio y 3/4 partes de maduración y ponerse lo más rápidamente posible en cámaras frías, 0-20 C. La selección de la fruta se hace de acuerdo con el mercado al que se dirige, lo mismo que el empaque. Estas labores se inician en el momento de la cosecha, cuando se separan las frutas de acuerdo con la calidad y se empacan ahí mismo. La fruta fresca para exportación es la de mejor calidad. Debe seleccionarse y empacarse debidamente en el mismo momento de la cosecha. La selección se basa en grado de maduración, tamaño, uniformidad y sanidad de las frutas. Estas no pueden ser lavadas ni contener ninguna suciedad o materia extraña. Se separa por tamaños de acuerdo a lo que los compradores pidan, ejemplo, extra grande, grande, mediana y pequeña. Existen normas establecidas para cada tamaño. Así la extra grande es una fruta de un diámetro mayor de 40 milímetros, la grande de 35 a 40 mm, mediana de 30 a 35 mm y la pequeña de 25 a 30 mm de diámetro. Estas medidas y los nombres de cada calidad pueden variar de acuerdo a la empresa exportadora y al país al que se dirija. La fruta para consumo en fresco no puede ser almacenada, debe mantenerse en cámara fría entre 0 y 20 C con 85 a 90% de humedad relativa. Aún así no puede mantenerse más de 4 días antes de ser llevada al mercado. La fruta de industria es aquella que por excesiva maduración, defectos de formación, daños no muy severos y tamaño pequeño, no califica para fruta fresca. Se leva, se la quita el cáliz y el pedúnculo y se empaca en bolsas prácticas de 5 kilogramos para ser llevada al mercado. La fruta industrial puede ser congelada y almacenada para su uso posterior. Autor: Ingeniero Jorge Duniel Sola Guevara. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.